para ustedes, pero si me permite, vamos a buscar a nuestro colega y amigo, al corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, para iniciar con él desde la capital mexicana, hablando sin censura de este escándalo. Es un escándalo que el ex jefe de campaña de Donald Trump se entregue al FBI en torno a este escándalo por la intromisión rusa y cualquier conexión que haya tenido la campaña de Donald Trump con los rusos. Siguen saliendo noticias y es precisamente Bob Manafort el que se entrega al FBI, se entrega a las autoridades en medio de este escándalo que sacude a la política estadounidense. Vamos con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. No sé si ya tengamos la conexión, compañeros. Así es, Vicente. Vamos con don Jesús Esquivel. Don Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Vicente. ¿Qué tan importante es esta sacudida política esta mañana de lunes con la entrega a las autoridades de Manafort, el ex jefe de campaña de Donald Trump? No, pues es demasiado importante, mi querido Vicente. Es el primer encauzamiento judicial de la investigación que lleva a cabo el fiscal independiente Robert Mueller para tratar de determinar si hubo una colusión o no entre la campaña de Donald Trump y los rusos por socavar las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado. Demasiado importante. No es solo Manafort, también es Rick Gates, un empresario protegido de Manafort, quien supuestamente está ligado a grupos de cabildeo en el este de Europa. Esto abre la puerta para que empiece a circular nuevamente la idea del enjuiciamiento a Donald Trump. ¿Estaría más cerca el enjuiciamiento de Donald Trump si es que se logra comprobar alguna conexión de su campaña con los rusos, don Jesús Esquivel? No puedo hacer ese tipo de aseveraciones. Lo que sí te digo es que es el primer caso formal que se presenta en esta investigación independiente para tratar de determinar si el gobierno de Trump obstruyó la justicia en el caso del despido del exdirector del FBI, James Comey, que recordarás asegura que fue sacado del puesto por las pesquisas que venía haciendo de la supuesta relación entre la campaña presidencial de Trump y los rusos. Ahora, se habla de que esta semana se darán a conocer más encauzamientos. No sabemos quiénes más pueden ser acusados de algo por parte del Departamento de Justicia a través de Mueller. Ahora, lo que va a ocurrir en los próximos minutos es esto. Este es un proceso judicial. Manafort y Gates van a ser llevados ante un juez federal, quien les va a leer de manera oficial los cargos que se les imputan. Una vez que se conozcan esos delitos, será información pública el encauzamiento. Por el momento está sellado, o no sabemos si ya se los están leyendo, porque eso se lleva no de manera secreta, pero ante un juez, y no es información pública hasta que se le quita los sellos. No te podría hacer una aseveración como la que me pides de un enjuiciamiento al presidente de los Estados Unidos, porque no sabemos qué es lo que se está estableciendo en estos procedimientos o expedientes judiciales. Quien fuera director de campaña de Donald Trump durante 2 meses fue acusado de 12 cargos, entre ellos conspiración contra Estados Unidos, conspirar para lavar dinero y ser un agente de un gobierno extranjero no registrado ante Estados Unidos. Y precisamente vamos con el análisis. Vamos a molestar nuevamente a don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Jesús, ya se saben los cargos que enfrenta Paul Manafort y uno de sus más allegados vínculos comerciales también. Ahora sí ya es público el encauzamiento judicial, a diferencia de hace un rato que mencionabas que ustedes tenían la información. Estaban citando lo que decía el periódico The Washington Post y todavía no se le quitaban los sellos al encauzamiento. Ahora sí, lo tengo frente a mí, el expediente de 31 páginas, y efectivamente en los 12 cargos que se les imputan tanto a Gates como a Manafort, se habla de una conspiración directa para no cumplir las leyes en los Estados Unidos o actuar en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos, y eso tiene que ver con lavado de dinero, con cabildeo, con empresas extranjeras y sobre todo con la evasión fiscal. A Manafort se le acusa de lavar más de 18 millones de dólares en este causamiento que se presentó ante la Corte Federal en el Distrito de Columbia, Vicente.
Jesús, ¿esto tiene que ver con la investigación sobre el partido de las regiones del ex primer ministro Víctor Yanukovych allá en Ucrania? Tiene que ver con eso y con más. Esto, ojo, son simplemente, por eso te decía, es complicado y muy delicado especular sobre esto. Esto es parte de la investigación que lleva a cabo Mueller, cuyos detalles se van a desmenuzar cuando se den las audiencias previas al juicio y durante el juicio. En este momento son las generalidades de los cargos que se les imputan a estos dos personajes que formaron parte de la campaña presidencial de Donald Trump. El objetivo de Mueller no es acusar a estos hombres de lavado de dinero ni de conspirar contra Estados Unidos, sino esclarecer ante la sociedad de este país el caso de la supuesta colusión entre la campaña de Trump y los rusos para socavar el resultado de las elecciones de noviembre del año pasado y determinar si también hubo por parte ya del gobierno de Trump obstrucción de justicia en el caso del despido de James Comey, el exdirector del FBI, por andar investigando precisamente la intervención rusa en los comicios presidenciales. Y si eso se comprueba, se llega a demostrar, Jesús, eso sí pondría en el ojo del huracán directamente a Donald Trump, ¿no? Pues si se determina en las Cortes que hubo colusión, eso podría generar, no se puede hacer una acusación directa, eso no corresponde al Departamento de Justicia. Se podría hacer la recomendación al Congreso Federal, que tiene la autoridad constitucional de acusar al presidente de los Estados Unidos, y efectivamente eso generaría un juicio político en contra del primer mandatario. Pero todo eso es eventual. Y hay que decirlo también, Jesús, Paul Manafort no solamente era el jefe de campaña de Donald Trump, es un hombre influyente. Desde hace 4 décadas, lo leo de algunos medios, trabaja en campañas presidenciales de personajes republicanos como Gerald Ford e incluso de George Bush padre. Por eso se habla del cabildeo. Por eso, insisto, más que leer a los medios de comunicación ahorita, hay que leer el encauzamiento, que eso es muy importante. ¿Cuáles son los 12 cargos? Usted que dice que tiene el encauzamiento, ¿cuáles serían los 12 cargos que enfrenta Paul Manafort? Pues es conspiración en contra de Estados Unidos, lavado de dinero con distintas vertientes, donde se habla y se menciona a las empresas que se utilizaron para lavar el dinero, la evasión fiscal y reportes financieros, en donde también vienen los años de lo que ha investigado Mueller en este caso, y los otros que tienen que ver que son del 7 al cargo 9, por ejemplo, de reportar las ganancias financieras obtenidas en 2011 y 2013 a través de empresas extranjeras, que es el cabildeo del que tú estás hablando, y no haberse registrado, otro cargo, como agente extranjero. Cabildeo, otra vez, tiene que ver con cabildeo electoral a favor de otros intereses políticos en el este de Europa. Declaraciones falsas, ese es otro de los cargos. Y bueno, ahí en ese sentido viene otra acusación que también tiene que ver con declaraciones falsas. Hacen la distinción, y por eso es un poco complicado interpretar estos encauzamientos judiciales, y tienen que ver cuando se les interroga por primera vez por parte de los agentes federales del FBI bajo la jurisdicción de Mueller, que le da al Departamento de Justicia, para esclarecer este incidente. No hay que hacer conclusiones con este encauzamiento. Recuerda que la justicia en Estados Unidos te da la oportunidad de demostrar que eres inocente, a menos que se te demuestre todo lo contrario, y esto es previo al juicio. Faltan los otros encauzamientos, falta que se den a conocer las fechas de cuando se llevarían a cabo las audiencias previas al juicio, en donde el Departamento de Justicia presentaría los argumentos y evidencias, y después, bajo un gran jurado, determinar la fecha de un juicio con todos los implicados en este asunto, que pueden ser muchísimos, Vicente. Mi querido Jesús,
corrígeme si estoy equivocado, tú tienes tantos años como corresponsal en la capital del país y tú tienes el pulso en este sentido de esto. ¿Conspiración contra Estados Unidos es el cargo más grave al que se pueda pensar contra un ciudadano estadounidense? No, es el que más llama la atención. Es el que más llama la atención, sin duda, porque te están diciendo que es traición a la patria. Pero por eso, te repito, hay que estar pendientes del tema del lavado de dinero y el de no haberse registrado como agente extranjero de cabildeo. Eso puede ser judicialmente más grave. Y hay que ver en qué se deriva eso o cómo se traduce eso para demostrar o no si hubo conspiración en la campaña presidencial de Trump con los rusos, que ese es, digamos, lo más importante de todo el proceso que lleva a cabo Mueller. Donald Trump ha utilizado estos últimos días para atacar a Hillary Clinton, para atacar al presidente Barack Obama, incluso desde que empezó a surgir esto de la investigación sobre Manafort, se han tratado de distanciar en la Casa Blanca del ex director de la campaña. De ese tamaño, para que lo entienda nuestra gente, es de grave esta situación, tal vez sin precedentes, tal vez desde la investigación Watergate, Jesús. Pues mira, Trump ya utilizó su cuenta personal de Twitter. Dice que no hay colusión y dice, en su último dice, lo siento y está reconociendo que Manafort fue parte de su campaña y dice, pero ¿por qué no se concentra la investigación en Hillary Clinton y en los demócratas? Creo que Trump tiene que ser muy cuidadoso ahora con lo que pueda escribir en su cuenta de Twitter. Y ahí es donde los asesores legales de la Casa Blanca lo van a tener que contener. Porque una cosa es hablar políticamente y otra es inmiscuirte en una investigación judicial federal como esta. Y lo que mencionabas, pues sí, políticamente puede ser relevante como ocurrió con el caso Watergate. Pero, reitero, no hay que hacer conclusiones, son encauzamientos. Todavía no hay ni siquiera audiencias previas a juicio. Por eso el tema judicial en Estados Unidos es muy importante y delicado. Y ahí es donde yo me abstengo a hacer especulaciones. Porque no se pueden hacer, aunque uno las pueda pensar. Pero como medio de comunicación, creo que en este caso hay que acatarse a lo que dicen las reglas judiciales antes de hacer cualquier conclusión de lo que pueda ocurrir. Es una investigación federal y falta la del Congreso. Sin especular, tratando de ser lo más realista posibles, durante la campaña, en esos 2 meses, no hubo un hombre más cercano a Donald Trump que Paul Manafort, el hombre que se entregó a las autoridades hoy. Pues era el director de su campaña. Por eso precisamente te lo digo, no hay especulación en decir que este hombre, no había un hombre más cercano a Donald Trump en algún momento durante la campaña política que llevó a Donald Trump a la presidencia. Bueno, con la excepción de su yerno, Jared Kushner, pero sin duda él era el director de la campaña, sí. Bueno, precisamente en el tuit al que hace referencia don Jesús Esquivel, dice Donald Trump, "Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't crooked Hillary and the Dems the focus? Also, there is no collusion." Lo siento, pero esto fue hace años, antes de que Paul Manafort era parte de la campaña. Pero, ¿por qué no se concentran en la deshonesta Hillary y los demócratas? Además, no hay colusión. En otras palabras, Donald Trump utiliza, como ya nos decías, Jesús, su cuenta personal de Twitter para decir esto de lo que están acusando a Paul Manafort no tiene que ver absolutamente nada con lo que hizo durante mi campaña, sino de años atrás. En papel no lo dice el encauzamiento. En eso tiene razón, literal, el presidente de los Estados Unidos. Por eso te decía, falta el juicio. Ahí es donde se va a desmenuzar todo. Ahí es donde el Departamento de Justicia, a través de Mueller, tendrá que presentarle al juez y al jurado los detalles de todo lo que se está hablando en este encauzamiento de 31 páginas con 12 cargos oficiales en contra de Gates y de Manafort. De ahí que te decía, es complicado, delicado, y hay que acatar exactamente lo que dicen los documentos y la objetividad en este sentido. Como periodistas,
como personas que estamos siguiendo este caso, también pudiéramos pensar que como hay cargos que apuntan al cabildeo que ha hecho Paul Manafort, también las investigaciones incluirían a personajes con los que ha hecho el cabildeo. Si no, pues ¿cómo? Eso depende, Vicente. O sea, no está diciendo que en todas esas acciones de cabildeo se cometieron delitos. Te repito, y esto hay que dejarlo muy en claro. Todo esto se tiene que aclarar en una corte. Mueller tiene que presentar las evidencias. Es como cualquier caso judicial. Él puede hacer todas las acusaciones necesarias como agente federal, pero ante el juez y en una corte se tiene que aclarar todo. Muy bien, pues te agradezco, Jesús, que nos ayudes con el análisis de esta noticia en desarrollo, con la entrega a las autoridades de Paul Manafort, el que fuera jefe de campaña de Donald Trump, por cargos que van desde conspirar contra Estados Unidos, conspirar para lavar dinero y no registrarse como un agente de un gobierno extranjero ante el gobierno de Estados Unidos. Te mando un abrazo, gracias, Jesús.